Hola, buenos días de donde estoy, buenas noches para ustedes, es un privilegio estar con ustedes. Un saludo desde Islandia. Para comenzar esta primera sesión quisiera explicarles por qué escribí este folleto de escuela sabática y el 3 en 1, el libro complementario que lo acompaña. Normalmente a la gente se le pide que escriba de distintos temas cuando tiene que ver con la escuela sabática, y en mi caso fue un poco distinto, fue un proceso largo en el que Dios dio forma a eventos en mi vida que culminaron en la escritura de este 3 en 1. Permíteme retroceder un poquito, unos cuantos años, a cuando yo estaba en la universidad, terminando la facultad de teología. Estaba en mi último año de la facultad de teología como estudiante de teología, y en ese momento necesitaban a alguien que fuera de última hora, de emergencia, y trabajar en Albania por unos cuantos meses. El régimen comunista, una dictadura fiera, había terminado, y por primera vez los extranjeros podían entrar al país y también podíamos hacer evangelismo. Así que alguien había ido a Albania, había tenido reuniones evangelísticas y 100 personas se habían bautizado, pero no tenían un pastor tiempo completo allá. Así que mientras estaban esperando que llegara un pastor, se me pidió que fuera por 4 meses y cuidara a ese pequeño grupo de creyentes que había iniciado. Esta fue una experiencia muy desafiante para mí, de manera personal, porque las personas estaban compartiendo sus historias de cómo había sido vivir bajo este régimen comunista, esta dictadura brutal. Por primera vez podían contarle eso a los extranjeros, y mientras ellos contaban sus historias, había mucha emoción, mucho dolor, mucha angustia en sus historias, en sus experiencias. Una de las historias que me contaron cuando estaba visitando en el sur del país, una ciudad llamada Kotra, la señora me estaba explicando cómo había sido para ella la situación. Cuando los comunistas empezaron a tomar el control, ellos decidieron que ella y su familia iban a escapar de Albania hacia Grecia. Ella y su familia habían decidido. Y mantuvieron ese secreto en su pequeño grupo de estudio. Y una noche, ella tomó su familia a través del bosque hacia la frontera griega. Y cuando casi estaban llegando a la frontera, encontraron soldados que los estaban esperando. Alguien en su grupo de estudio bíblico era un informante del gobierno. Y eso fue terrible para ella. La familia fue separada, separaron la familia, se llevaron a los niños, y ella y su esposo fueron llevados a un campo de trabajo. Al esposo lo golpeaban constantemente cuando él decía que no quería trabajar en sábado. Ella también la metían en una caja de 1 metro cuadrado por 18 meses. Había frío, había nieve. Cuando era verano, había mucho calor y sufrió mucho en esa caja. Y como tenía 1 metro solamente cuadrado, no podía ni estar de pie ni estar acostada. Y cuando se le permitió salir, pudo ver a alguno de sus hijos y ver a sus hijos a través de la verja, de la reja. Así que ella me estaba contando esta historia, y como me contó que como su parte del resultado de la experiencia, su esposo había muerto en el campo de concentración. Y ella me estaba ahora contando su historia a los 70 años de edad. Y las lágrimas brotaban de sus ojos. Y ella se acerca a mí y dice: ¿dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Bueno, yo podía ver, yo tenía 20 y pico de años. ¿Y qué sabía yo sobre el dolor? Bueno, yo sé lo que la Biblia dice. Así que yo recordé algunos pasajes de la Biblia y compartí con ella algunos pasajes de la Biblia
Pero ella ya conocía esos pasajes de la Biblia. Y al final ella se acercó y apretó mi mano y me dijo gracias. Pero mientras yo salía de aquella casa, me sentía como un tonto. O sea, ¿qué sé yo del sufrimiento? Definitivamente, por experiencia propia, yo no sabía nada. Lo que sabía era puramente teórico. ¿Qué puedo yo compartir con ella? Así que sentí como un diluvio de emociones. Y mientras salía de la casa, oré y pedí, Señor, un día me gustaría escribir un libro para poder explicarle a las personas este problema y ayudar a explicar este problema. Y bueno, cuando salí se me olvidó todo el asunto. Pero cuando empecé mi ministerio, parecía que todo salía mal. Pero hubo un pequeño libro que me ayudó a orientar mis pensamientos. Y es un libro de Oswald Chambers, En pos de lo supremo. Si no lo has leído, te recomiendo encontrar ese libro, es un clásico, y leerlo. Es el devocional más vendido de todo el mundo. Y uno de los temas que él toca muy a menudo es el rendimiento total a la voluntad de Dios. Darle a Dios todo lo que tienes, todo lo que eres. Y recuerdo haber tomado ese libro como estudiante y orar y decir, Señor, por favor, enséñame qué significa entregarte mi todo, completamente entregarme a ti. Así que tomé ese libro conmigo en el principio de mi ministerio. Y como dije, las cosas parecían muy difíciles. A medida que pasaba por distintas experiencias y hablaba con mis padres, recuerdo que mi madre me decía a menudo, Gavin, ¿por qué te pasa todo esto? Y yo le decía, no tengo ni la más mínima idea, pero estoy aprendiendo muchas cosas buenas. Bueno, al final de mi primer año de trabajo como pastor, hice un viaje en carretera por el oeste de África. Me tomó como 3 semanas viajar unos 2,000 kilómetros en un vehículo de 4x4. Y bueno, visité 6 países. Fue un viaje maravilloso. Pero al final, el último día, empecé a sentirme enfermo, me enfermé. Empecé a temblar y a sentir frío. Recuerdo que cuando tomé el avión de regreso a Londres, estaba temblando. Y en todo el camino me sentía mal. Cuando regresé a casa al día siguiente, mis padres me llevaron al hospital de enfermedades tropicales en Londres. Y ahí me sentí horrible. Empezaron a hacerme exámenes. Pensé que tenía una hemorragia interna y me iban a poner en una burbuja. Al final no lo hicieron porque encontraron al final que no tenía ese problema. Pero estuve en aislamiento por 5 días, sintiéndome horrible, sumamente enfermo, que apenas podía hablar. Mientras estaba en aislamiento, sintiéndome terrible físicamente hablando, mis padres me visitaron y me trajeron el correo. Y abrí una carta, y en esa carta era una carta de un colega. Y él había destruido toda mi reputación en el trabajo que estaba haciendo. Habíamos estado trabajando juntos por muchos meses. Nunca había mencionado nada malo acerca de mí, ni de lo que yo había hecho. Pero en esta carta simplemente destruyó todo. Y esta carta se la había mandado a varios líderes de la iglesia también. Una copia de la misma carta. Y recuerdo que estaba ahí acostado, completamente sobrecargado. No podía imaginar cómo esto podía estarme pasando a mí. Ahí estaba yo, enfermo, sintiéndome mal,
y ahora mi reputación se estaba haciendo añicos y no había nada que yo podía hacer porque estaba muy enfermo en ese momento. Estaba en el hospital, tenía ya 12 días en el hospital. Cuando salí tuve que volver porque tuve una recaída. Es muy interesante porque en la cocina, en el comedor del hospital, había una lista de las enfermedades que tú podías tener o coger, enfermarte en el trópico, y tenían puntos dependiendo de qué enfermedad tú tenías. La plaga era 10, malaria tenía como 3 puntos, el virus desconocido de África era 1 punto, que era lo que yo tenía. Así que, bueno, te daban 2 puntos si habías llegado por ambulancia aérea, te quitaban 2 puntos si tus padres te habían llevado al hospital, y medio punto por cada día que habías estado allí. Era algo bien gracioso, un poquito negro, pero bastante gracioso. Cuando yo estaba ahí no era gracioso, por supuesto. Yo solo me sentía horrible, mal. Yo estuve enfermo por varios meses y durante ese tiempo mi empleador decidió no renovar mi contrato. Así que de repente, de pronto, había perdido mi salud, había perdido mi reputación y había perdido mi trabajo. Bueno, logré recuperar mi trabajo, así que eso fue bueno. Pero mientras estaba en el hospital, encontraron que había un problema, que tenía un problema en el corazón. Tenía algo que se llama que mi corazón solo estaba latiendo 42 latidos por minuto. Eso significa que la electricidad alrededor del corazón se bloquea y entonces el corazón no late correctamente. Y esa era la razón por la que yo estaba cansado todo el tiempo. Así que decidieron que yo necesitara un marcapasos. Me pusieron un marcapasos. El cirujano estaba haciendo la operación y yo estaba despierto mientras yo estaban operando. Tenía que abrir un espacio en mi pecho para que el marcapasos cupiera. Y él le decía a las enfermeras, no sé qué hacer, no tiene suficiente grasa para poner el marcapasos, así que tengo que buscar un especialista. Y mientras dijo eso, salió de la habitación. Y yo recuerdo estar ahí acostado, sudando, y la enfermera tomándome la mano y pasándome una toalla húmeda por la frente. Yo estaba estresado. Luego él regresó en unos minutos, 15 minutos tal vez, y dijo, no puedo encontrar un especialista, tengo que hacerlo yo mismo. Así que eso no me dio mucha seguridad, pero terminaron la operación. Y como se tomaron tanto, no tenía suficiente anestesia, así que podía sentir todo lo que me estaba pasando cuando me estaban cosiendo, suturando. Fue algo exhaustivo. Después de un tiempo me miré en el espejo donde tenía el marcapasos y se estaba volviendo verde, se había infectado. Así que volví al hospital, tuvieron que quitarme el marcapasos, volver a coserme y esperar a que se sanara para volver a ponerme el marcapasos por segunda vez. Durante ese proceso fue algo físicamente horrible para mí. Fue parte de todo ese proceso de dolor físico que yo experimenté. Y cuando miro todo esto, perdí mi trabajo, mi reputación, mi salud. Hay un problema con mi marcapasos. Y por todos los desafíos que yo estaba experimentando, la chica con la que estaba saliendo por varios años, ella decidió que teníamos que terminar la relación. Así que mis sueños de felicidad murieron en ese momento. Y recuerdo que en ese momento estaba en la cama acostado
con mi colchón en el suelo, sintiéndome aplastado y destruido. No sabía cómo orar. No sabía qué pensar acerca de lo que me estaba pasando. Pero recordé ahí acostado, ok, yo sé que en el libro de Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que dije, Señor, no tengo ni la más mínima idea de qué decirte en oración, pero le pido al Espíritu Santo que ore por mí, que interceda por mí. No puedo describirte lo que pasó después. Fue como si Jesús hubiese entrado a mi habitación y se hubiese parado al lado de mi cama. Yo sentí que una paz me invadió por completo. Sentí como un cosquilleo por todo el cuerpo. Y recuerdo haberme dormido aquella noche lleno de gozo por completo. Desperté a mitad de la medianoche sonriendo. Imagínate si tú te despiertas de noche. La sonrisa no es una forma natural de uno despertarse. Pero yo estaba simplemente sonriendo de oreja a oreja. Me desperté la siguiente mañana y las puntas de mis dedos estaban cosquilleando y mis dedos de los pies. Y sentía energía en todo mi cuerpo. Y de pronto, literalmente, instantáneamente, sentía una energía que nunca había sentido antes. Por lo menos no en muchos años. Estaba transformado, alegre, me sentía vivo. Fue algo sorprendente. Fue milagroso, para no decirte otra cosa. Bueno, fue milagroso en el sentido de que me sentía bien, pero fue la transformación de cómo yo había estado durante varios meses hasta esta nueva forma de ser. Y recuerdo haber ido una noche, unos cuantos días después, una noche caminando a ver a la casa de mi pastor principal. Yo era el pastor ayudante. Y mientras caminaba por esa calle oscura, escuché una voz que me decía, estad quietos y ved que yo soy Dios. Y yo recuerdo que me congelé en medio de la calle, quedé de pie y dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo sepa? Y el Espíritu Santo me dijo, tengo planes para ti. Tengo planes para tu prosperidad. Yo sabía que ese era un pasaje de la Biblia, pero no recordaba cuál era. Unos días después lo encontré, Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Y esa fue una afirmación maravillosa de que incluso después de haber pasado por ese proceso y esos sentimientos de desesperación y de que mi ministerio se había terminado y había estado aplastado por varias razones, Dios me estaba diciendo, no, Gavin, yo tengo planes para ti, planes para tu bienestar y para tu prosperidad. Y eso me llenó de paz y esperanza. Después de este proceso, pasó algo en mi vida que empezó a irritarme, molestarme. Yo empecé a quejarme con Dios de esto. Yo entiendo que mis quejas eran un pecado, porque Dios había hecho algo maravilloso en mí. Fue una gran bendición. Sin embargo, yo como quiera escogí quejarme. Y no me importaba porque estaba irritado. Y recuerdo que cuando me quejaba por todo esto que estaba pasando, yo sabía que no debía quejarme, pero lo seguía haciendo. ¿Te puedes imaginar lo que pasó? A medida que las semanas pasaron, mi nivel de energía, que estaba bien arriba,
empezó a descender, más bajo y más bajo y más bajo. Hasta que después de un tiempo, mis niveles de ánimo y de energía estaban justo antes de la experiencia que pasé con Jesús aquella noche en la cama. Cuando eso me empezó a pasar, yo pensé, yo, yo pensé cuando sentí esa energía, que yo estaba sano, que no necesitaba un marcapasos, porque Dios me había curado. Esta energía, Dios me había dado esta fuerza sobrenatural. Pero ahora me encontraba drenado completamente. Había vuelto atrás, me faltaban las fuerzas. Y entonces empecé a molestarme. ¿Por qué tú me has quitado lo que me habías dado? Yo estaba seguro de que Dios me había dado esa energía y ahora Él me la había quitado. Así que durante varias semanas yo luché con Dios y fue una lucha con Dios tan fuerte y tan intensa que me cansó incluso físicamente. Yo estaba orando y pidiéndole, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y un día ya tuve suficiente. Y le dije, Señor, mira, me has quitado la salud, me has quitado la reputación, me has quitado el trabajo, me has quitado el sueño de felicidad y me diste la energía y ahora me la quitaste. Y entonces de pronto escuché una voz que me decía, sí, Gavin, ese es el punto. Yo quiero que tú no quiero que tengas nada. Y entonces me senté y exploté en llanto, porque sabía que Dios estaba en lo correcto. Dios necesitaba que yo no tuviera nada para que Él pudiera ser mi todo. ¿Sabes? A menudo nosotros pensamos que tenemos mucho para ofrecerle a Dios. A veces le pregunto a los estudiantes de teología, ¿por qué quieres ser pastor? Y a veces muchos dicen, bueno, tengo mucho que dar, tengo mucho que ofrecer. Y pensando en esto, creo que Dios quiere que nos apartemos del camino, que nuestro ego se quite del camino, que no seamos nada para que podamos entregarnos completo a Él, para que entendamos que todo lo que podemos ofrecer realmente proviene de Él. Cuando yo miro el mundo hoy en día, yo me doy cuenta, ¿cómo la gente va a saber que hay un Dios allá arriba? Y que Dios nos da sus gracias, sus misericordias, sus bendiciones. Y que las bendiciones no se originan en este mundo, que no se originan acá. Nosotros no podemos fabricar los dones que Dios nos da por nosotros mismos. Y a menudo como cristianos, como dirigentes cristianos, como pastores, como maestros, nosotros damos lo mejor que un ser humano puede dar. Pero lo que la gente necesita es lo mejor que Dios puede dar. Pero eso solo se puede recibir cuando nosotros nos apartamos del camino, dejamos de ser un estorbo. Y ese es un gran desafío, porque el pecado a menudo está tan enraizado en nosotros que se toma mucho esfuerzo para que Dios pueda sacar ese pecado de nuestras vidas. Y eso, por supuesto, es una de las razones por las que sufrimos, porque no queremos apartarnos del pecado. Lo disfrutamos demasiado. Y por lo menos desde mi perspectiva, cuando yo miro cómo Dios me ha dirigido a través de la vida, me doy cuenta que soy una persona bastante terca. Y por eso Dios a veces tiene que luchar conmigo. Dios me dice, tú tienes que dejar de ser para que yo pueda ser tu todo. Yo no sé tú, pero a veces cuando yo oro, a la gente puede caminar y orar al mismo tiempo. Creo que es un don, pero en mi caso no funciona así.
Si yo quiero experimentar a Dios, tengo que estar acostado, postrado. Es una postura de sumisión total a Dios. Eh, Cualquier posición física en la que tú ores, pero en realidad de manera interna, en cuanto al corazón, debemos someternos por completo a Dios. Bueno, esta situación pasó durante muchos años, lo que te acabo de contar, y pude entender esta realidad de que Dios quería que yo no tuviese nada para que Él pudiese ser mi todo. Entonces me mudé a otra área del ministerio. A menudo, pues cuando empezaba en este nuevo lugar, se me pidió que diera una charla, un seminario sobre oración en un concilio de pastores europeos. Me dieron el título. El título del seminario es La oración en la vida del pastor, sobreviviendo espiritualmente. Y pensé, bueno, yo he aprendido mucho sobre la supervivencia espiritual durante estos últimos años, pero quiero aprender algo nuevo y fresco. Así que le dije a Dios, Señor, ¿me pudieras enseñar en mi propia experiencia lo que yo necesito explicarle y compartir con estos pastores? Esa es una oración muy tonta, no te la recomiendo. Porque si Dios te contesta como me contestó a mí, va a ser una experiencia interesante. Y cuando pienso en eso, recuerden el libro de Oswald Chambers, En pos de lo supremo. Yo le pedí, Señor, ayúdame a rendirme por completo a ti. Y en los 9 meses siguientes, enséñame qué significa sobrevivir espiritualmente para yo poder compartir con estos pastores y para que ellos puedan saber lo que tienen que saber. Casi de inmediato, las cosas empezaron a ir de mal en peor. Voy a compartir contigo una de las historias muy significantes para mí en aquel momento. Y es parte de la introducción y de la primera semana de este folleto y del 3 en 1. Estaba viajando y supe que estaban chismeando de mí. Fue algo muy doloroso. Fue tonto en aquel momento. Yo, como joven dirigente, pensé que tenía que saber todo lo que decían de mí. Fue algo sumamente tonto. Pero mientras escuchaba en el teléfono lo que se estaba diciendo de mí, fui a mi habitación me recosté de la puerta y caí en el suelo. Rompí en llanto ahí en el piso y no podía creer que alguien tan cerca de mí pudiera estar diciendo ese tipo de cosas tan dolorosas sobre mí. No entendía por qué alguien haría algo así, cómo pudieran hacer algo así. Simplemente estaba devastado, llorando. Mientras estaba ahí tirado en el suelo, el Espíritu Santo me dijo, Gavin, abre tu Biblia. Y abrí mi Biblia y miré a través de las lágrimas y leí estas palabras en el Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y mientras miré estas palabras, algo me impactó. Porque el pensamiento que vino a mi mente fue, ¿es posible que esta experiencia dolorosa esté en sendas de justicia? ¿Esté en la senda de la justicia? Y mientras miré este salmo, empecé a verlo como una imagen, como una foto.
Al principio del Salmo tienes las aguas de reposo, los pastos verdes. Luego tienes el valle de la sombra de muerte. Luego tienes una mesa donde hay todas cosas buenas para ti. Luego veo que estás rodeado de enemigos. Y luego el destino, el final, tienes la casa del Señor. Así que pastos verdes con agua, valle de sombra de muerte, la mesa rodeada de enemigos y la casa del Señor. Y mientras vamos rumbo a la casa del Señor con el pastor, pasamos por lo que David describe como sendas de justicia. Y vamos a parar por un momentito. ¿Por qué se llama la senda de justicia o la senda del justo? En primer lugar, porque nos lleva al lugar correcto, a la casa del Señor. En segundo lugar, porque nos mantiene en contacto con la persona correcta, el pastor. Y en tercer lugar, mientras caminamos por las sendas de justicia al lugar correcto, con la persona correcta, nos convertimos en el tipo correcto de persona, nos convertimos en justos, nos hacemos como el pastor. Y este es un tema que se va a repetir en todas las lecciones de este trimestre. La idea de que estamos creciendo y madurando para reflejar el carácter y el rostro de Jesús. Pero a veces pasar por el valle de la sombra de muerte o estar en un lugar donde nos rodean los enemigos forma parte del proceso de crecer dependiendo de Dios. Esta imagen del Salmo 23 se hizo muy, muy útil para mí. Y tiene mucho que ver con el Salmo 27, donde tienes esta idea en el versículo 4 del Salmo 27, donde David dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Una de las preguntas mientras pasamos por las sendas de justicia, aunque vamos de la mano con el pastor Jesús, ¿qué nos impide rendirnos en ese camino? ¿Por qué algunas personas se rinden? Bueno, porque queremos llegar a la casa del Señor para ver a Jesús. Queremos llegar a la casa del Señor para poder disfrutar estar con Jesús. Y yo creo que una de las principales motivaciones para el cristiano mantenerse a través de las dificultades es tener la apreciación, el deseo de ver el rostro de Jesús y disfrutar la belleza de Dios. Esa es la persona que queremos ser, el tipo de persona que queremos ser, a quien queremos ver. Y yo creo que es la motivación correcta para caminar en este mundo y mantenernos rectos, aunque tenemos oportunidades para rendirnos. Podemos decir mucho también sobre esto, pero este versículo es muy importante, parte importante de mi historia. Mientras me preparaba para predicar a este grupo de pastores europeos, así que empecé a tomar nota y estaba muy, muy emocionado de poder compartir mis experiencias con estos 1000 pastores de Europa. Era uno de los seminarios en la tarde, mi charla. Y yo pensé, bueno, como Dios me había enseñado tantas cosas durante este proceso, yo estaba esperando tener muchas personas en mi seminario. Y cuando entré, había 8 personas esperando mi seminario. Y yo pensé para mí mismo, ¿en serio? ¿He pasado por todo esto durante estos meses para compartir mi experiencia con 8 personas?
Tengo que ser sincero con ustedes. Terminé el seminario y fui a mi habitación y dije, wow, tanto dolor y sufrimiento para 8 personas. Señor, yo estoy seguro que tú me estás guiando, pero 8 personas. Después de un momento empecé a pensar, bueno, tal vez debiera tomar lo que he aprendido y porque lo he compartido con otras personas y le había parecido interesante y pensé, bueno, tal vez debiera escribir un libro. Así que empecé a escribir un libro. Lo entregué a una casa publicadora para que lo publicara. Y pidieron, ok, mándanos el manuscrito por capítulos. Y cuando terminé el manuscrito completo y fui a buscar la dirección de correo del editor, un espíritu maligno entró a mi cuarto. Yo no podía ver nada, pero podía sentirlo. Porque había esa sensación de maldad. Los pelos del cuerpo se me erizaron. Y sentía como si se me estaba drenando la energía del cuerpo. Empecé a sentirme débil. Y por experiencias similares en el pasado, yo sabía lo que estaba pasando. Así que salté, corrí, tomé el teléfono y le llamé a alguien para pedir que orara por mí. Pero me sentí tan débil que las rodillas me temblaban. Y tuve que sentarme. Cerré mi computadora, mi laptop. Y al día siguiente mandé el manuscrito al editor. Pero pensé en mi interior, wow, yo no sé lo que Dios piensa de mi libro, pero ya sé lo que Satanás piensa de mi libro. Porque creo que es tan importante que valió la pena incluso atacarme ayer. Después que estaba pues esperando la reacción de la casa publicadora, a los 3 meses vi una respuesta y ellos habían rechazado el manuscrito. Estaba sorprendido. Yo sabía que Dios me había estado guiando, que Él quería que yo escribiera este libro. Yo creía que Dios me había llamado a escribir ese libro, pero lo habían rechazado. Yo en ese momento no sabía qué hacer. Después de unos días empecé a pensar, me preguntaría si estarían interesados en escuelas sabáticas sobre este tema. Así que le escribí una carta a la Asociación General y le dije, miren, tengo esta idea, ¿qué les parece? Y dijeron, wow, eso es lo que necesitamos. Mándanos un bosquejo del trimestre, mándanos la lección 1, la mandé, mándanos la segunda lección, la escribí, la mandé. Y literalmente, lección a lección, escribí hasta que llegamos a la 13ª lección. Y cuando mandé el manuscrito para la publicación, unas pocas semanas después, recibí un correo de la persona que rechazó mi manuscrito. Ya habían pasado unos cuantos años. Y ellos dijeron, correo, querido Gavin, vemos que estás escribiendo lecciones de escuela sabática. ¿Estarías dispuesto a escribir el libro que acompaña la lección de escuela sabática? La misma persona que había rechazado mi manuscrito ahora me estaba pidiendo que escribiera un libro que acompañara a la escuela sabática. Yo había escrito el libro primero, pero nunca había escrito la lección de la escuela sabática, así que por la providencia de Dios fui capaz de escribir tanto la lección como el libro complementario. Las lecciones que van a salir ahora son una repetición de esas lecciones. Yo las escribí para el 4º trimestre del 2007 y ahora se están repitiendo. Así que ya escribí esto hace mucho tiempo. Incluso anoche estaba hablando con alguien y me dijo, ¿sabes? Lo que tú escribiste cambió la forma en la que yo veo el tema del dolor y el sufrimiento.
Y pensé cuando estaba escribiendo como terapia personal en algún momento, porque estaba pasando por momentos difíciles, no sabía cómo lidiar con todo eso, iba a mi Biblia, Dios me mostraba la respuesta, tomaba notas. Y las lecciones de escuela sabática, cuando escribí el manuscrito completo, de todos los versículos de la Biblia que estaban allí, solo hubo 2 que yo investigué. Todos los demás me llegaron mientras yo experimentaba situaciones difíciles. Dios me iba guiando a través de la Biblia para darme paz y ánimo mientras yo pasaba diferentes circunstancias. Así que para mí ha sido una bendición doble de que ahora esta lección esté saliendo de nuevo. Fue algo difícil de escribir y mientras iba escribiendo me fui dando cuenta de que fue difícil para mí porque Dios estaba asegurando de que cuando se publicaran estas lecciones yo pudiera salir y decir, sí, yo escribí esto porque Dios me convenció de que esta era su obra, su llamado. Él quería hacer eso a través de mí y quería que yo me apartara del camino para que Dios pudiera hacer el trabajo de dar un mensaje de ánimo y de apoyo a las personas. Mientras yo estaba escribiendo el segundo manuscrito, que recordé la oración que yo había hecho 13 años antes. Y estaba sobrecogido con esta sensación de cómo a lo largo de 13 años de dificultades, de dolor intenso, que yo pensaba que había sido producto del azar, y ahora me doy cuenta de que lo que yo pensaba que había sido producto del azar, eventos aislados, de pronto habían creado esta historia mediante la cual Dios estaba llevando a cabo su propósito en mi vida. Me di cuenta de la simetría que Dios estaba creando a través de mi vida. Y luego volví a otro concilio de pastores europeos, después de las elecciones habían salido, en 2007. Y estaba sentado en la mesa y del otro lado estaba el presidente de la misión de Albania. Y mientras hablamos, yo le decía, hey, escribí estas lecciones de escuela sabática y quiero compartir contigo un poco de la historia de por qué yo las escribí. Porque fue el resultado de haber visitado a aquella señora en Corcha, y como resultado de esa visita yo escribí esto. Así que le conté la historia y me dijo, es sorprendente. Voy a visitar a Flora en 3 semanas en Boston. Yo no sabía que ella estaba viva todavía, porque estaba ya bastante anciana cuando yo la conocí. Así que tomé un papel y lápiz y escribí una nota y les dije, por favor, escucha, no sé si tú te vas a acordar, pero yo te visité una vez y oré contigo. Yo solo quiero que tú sepas, le escribí a Fiora, que por lo que tú pasaste causó un impacto en mi vida. Y estas lecciones que se están leyendo en todo el mundo son en realidad la consecuencia de tu testimonio, de tu fidelidad y de tu fe a través de las pruebas. Incluso al contarles eso a ustedes ahora, han pasado muchos años, me hace sentir un nudo en la garganta. Así que le di la nota al presidente de la misión de Albania, y algunos meses después me topé, no recuerdo si fue con el nieto o el sobrino de Flora, y me dijo, yo fui el que tradujo tu carta, la compartí con mi abuela y 3 semanas después ella murió. Y yo me pregunto si Dios en su providencia la mantuvo con vida lo suficiente como para saber que su vida había tenido valor.
había tenido un propósito. A menudo nosotros pensamos que las pruebas por las que pasamos son producto del azar, son eventos aislados. No lo son. Cuando nos entregamos por completo a Dios, Dios puede tejer una imagen preciosa con nuestras vidas, en el lienzo de nuestras vidas. Y esa imagen tiene que ver con mostrar a Jesús al mundo. Que la gente pueda ver a Jesús, el rostro de Jesús a través de nosotros. Que puedan saber que Dios existe y que Él realmente está vivo y que obra en el mundo. Tú también puedes seguir ese camino y convertirte en una luz para el mundo. El mundo está vuelto un desastre hoy en día. Gente sufriendo. Gente buscando de qué sostenerse, de qué aferrarse. Y tú y yo tenemos un mensaje de que Dios está con nosotros, de que Él nos ama, de que Él tiene un propósito para nosotros y que Él está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que predicar. Gracias. Que Dios te bendiga.